En todo caso, ¿quién tiene una luz? Ya. Pues se prende, ¿no? Ah, gracias, sí, sí. Vamos a ver. Porque al menos aquí en la cámara no tiene ningún problema. Ya, está grabando. ¿Quieres que viene a ti o no? A mí no hay ningún problema. La cámara sí parezca como una tercera persona que está ahí. A ver. A ver, Hans, en años anteriores tú mencionaste que el género de fantasía no era muy difundido en el Perú. Yo recuerdo esto cuando salió tu primera novela. ¿Cómo lo ves ahora en 2013? O sea, hay dos cosas distintas. Uno es que yo no conocía mucho. O sea, yo no estaba muy conectado a lo que es el medio, digamos, de la gente que estaba publicando editoriales independientes o escritores que estaban arriesgando a escribir noticias de, libros de fantasía o de terror, de ciencia ficción. Desde que publiqué la primera novela hasta ahora, he tenido la suerte de sí ya conocer un montón de gente. Pero por el otro lado también ha estado el efecto de que las editoriales independientes se han arriesgado un poco más por ese género, ¿no? Entonces hay varios otros autores que ya están empezando a aparecer y aparte se está empezando a resaltar algunos que ya habían de generaciones anteriores y que eran bastante buenos y que vale la pena volver a ponerse al tapete, ¿no? Que el mejor ejemplo es Carlos Calderón Fajardo, ¿no? ¿Por qué no se arriesgaban las editoriales? ¿No? ¿Por qué no se arriesgaban las editoriales? Lo que pasa es que ahí hay dos... Bueno, principalmente está el tema de los costos, ¿no? Antes, las tecnologías de impresión han cambiado en los últimos años y ahora primero que puedes imprimir una camada de menos libros, ¿no? O sea, puedes imprimir 100 libros y si los vendes, vas y publicas otros 100, o sea, imprimes otros 100. Esa es una cosa. Eso antes te exigía de que publiques por lo menos 5.000 libros o 10.000 y que tengas que vender una buena proporción de esos o si no, perdías plata, ¿no? Por eso es que habían pocas editoriales grandes que se podían dar el lujo de esas inversiones fuertes, pero aparte estaban atrapados siempre en las mismas, o sea, no se arriesgaban mucho, ¿no? Porque si te arriesgabas, corrías el riesgo de perder un montón de plata, ¿no? Entonces, ahora cuesta menos imprimir y por eso es que hay más editoriales independientes y se arriesga un poco más, ¿no? A ver, en Albatros, que esa es tu tercera novela, nos habla de un reino que emplea la magia, pero que también tenemos, pues, donde tenemos casas voladoras, pero también tenemos tecnología en estas casas, que son los cielos. ¿Estamos ante una obra de fantasía o de ciencia ficción? ¿O cómo es? Yo no lo calificaría de ciencia ficción porque no explico, o sea, yo explico que existe tecnología ahí detrás, pero no explico cómo es que funciona, ¿no? Para que sea realmente ciencia ficción tendría que haber una especulación científica sobre cómo podría esto funcionar. Yo no entro en esa discusión, ¿no? Yo simplemente especulo cómo funcionaría una sociedad que tiene esas características, ¿no? Básicamente lo que hago en Albatros es presentar varias sociedades y que cada una tiene uso de ciertas habilidades, ciertas técnicas que para los demás es magia. Entonces cuando estos seres llegan a la Tierra o a Lima, hay un montón de cosas que nosotros hacemos que a ellos les parece mágico. Y cuando el personaje humano, el personaje limeño viaja a este otro mundo, ahí suceden un montón de cosas que a él le parecen magia, ¿no? Pero básicamente la idea que trato de pasar es que en realidad todo es tecnología, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces es explicable, otras veces es inexplicable y te puede parecer mágico. A pesar de que incluso en el libro mencionas que algunas personas nacen con magia y que otras no nacen con magia. Pero no nacen los azarianos. Claro, eso más que todo para ver un tema de discriminación, ¿no? Como algunas personas que pasa acá también, ¿no? Hay personas que son naturalmente más que tienen mejor matemáticas, por decirte algo, y van a sobrevivir mejor en la sociedad, ¿no? Hay otras personas que no tienen esa habilidad natural y que de todas maneras tienen que aprender a usar matemáticas obligatoriamente, porque si no, no sobrevives en la sociedad postmoderna en la que estamos ahorita, ¿no? Entonces, algo similar es lo que pasa en esta novela, en este otro mundo, ¿no? En el cual hay personas que simplemente no están conectadas a lo que ellos llaman magia, que es estas habilidades que necesitas para poder sobrevivir ahí. Ok, Albatros, además de ser el nombre de la novela, es el nombre de una casa voladora, que digamos que es la casa estrella de la historia. Pero ¿por qué tenemos casas que vuelan? ¿Cómo se decidiste de que sean las casas y no, por ejemplo, una nave espacial y ese tipo de cosas? El proceso creativo de eso empezó en la primera novela que escribí, El Heraldo en el Muelle, en el cual menciono un hotel que existe en Lima y que si tú entras por la puerta,
o sea, que el hotel coexiste en varios mundos al mismo tiempo. Entonces, si tú entras por la puerta y sales por la ventana trasera, vas a parar a otro mundo, ¿no? Pero si sales por la puerta, no sé, por la ventana de la habitación 201, vas a terminar a otro mundo, ¿no? Y que para poder más o menos viajar bien tienes que saber a dónde te lleva cada uno. Y de ahí me quedé pensando que la idea de de viajar en tu hogar me parecía bien interesante, ¿no? De que tu casa sea la que se mueva y no es que tú para viajar tengas que salir de tu casa y ir a otro lado y abandonar tu casa. Entonces ahí empezó más o menos la idea de cómo podría ser eso, ¿no? Después, pensando en cómo podría funcionar algo así, pensaba de que para que eso realmente tenga sentido, cada una de esas casas tendría que tener una tripulación, un grupo de personas que mantienen esa casa en funcionamiento. Y después ya empecé a pensar que debería tener un capitán, un primer oficial y una organización jerárquica organizada, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Y bueno, y de ahí ya pensé, ¿qué pasa si la casa misma vuela, ¿no? Si la casa misma se desplaza, se eleva y se va a otro lado. Desde el proceso al inverso, en todo caso. Claro, yo empecé, claro, eso es, ¿no? Y de ahí ya empecé a pensar que, si hubiera una flota de casas, si fuera una organización un poco más extensa, donde haya distintos capitanes, que haya un almirante que más o menos que las organice. Y así llega a lo que sale ahí en la novela, ¿no? Que es en la novela la historia transcurre básicamente todo dentro de esta casa, ¿no? Que es la que está desplazando de un lado a otro. ¿Y alguna idea para Albatros que se te quedó en el tintero? Justo te mencioné eso porque en un momento de la novela dije, ¿en qué momento todas las casas se van a fusionar y se van a convertir en un super condominio? De hecho yo pensé en eso originalmente, si te fijas, la ciudad de la que parten, la historia parte de Lima, pero de donde parte esta casa es una ciudad que flota en el aire, porque supuestamente existe en un mundo en el cual la superficie es muy peligrosa y es tóxica, en fin. Entonces estos personajes han tenido que aprender a vivir encima de las nubes. Y es una ciudad que va cambiando constantemente, hay una zona central que es donde viven los nobles, y en los alrededores es una zona que va cambiando. Y la idea era esa, que lo que va cambiando son casas que van y que se acoplan, ¿no? Que se van a otras ciudades, así. Pero y parte de eso lo escribí, pero ya era demasiado complejo, porque me estaba metiendo ya un rollo, explicar cómo funciona una cosa, la otra, y además eso ya era demasiado complicado. Hablando de complejidad, recuerdo de que no mencionas el tamaño del albatros específicamente, sino mencionas, da a entender que es grande, pero nada más. ¿Que la casa es grande? Sí, pero no recuerdo que mencionas un tamaño. Sí, pues porque es por ejemplo, cuando estás escribiendo ciencia ficción, si fuera una historia de ciencia ficción, tendría que definir eso necesariamente, ¿no? Pero no es, es una historia de fantasía en la cual a veces es muy grande, a veces es muy pequeña la casa, ¿no? A veces a veces uno corre de un lado para otro y llega al otro cuarto que está buscando rápidamente, y a veces se demora un montón, ¿no? Y son varias secuencias, tiene que conversar con bastantes personas en el camino. Entonces, a mí me hubiera limitado mucho por la historia tener que definir, por ejemplo, tampoco defino exactamente cuántas personas hay en la casa, ¿no? Yo defino que cuando llega que la casa en cierto momento es como que tomada, hay un ejército adicional que toma la casa y que la casa está saturada, ¿no? Está hacinada, hay demasiada gente, pero nunca defino cuántos son, porque se me complica, la limitación hubiera sido demasiado grande. Okay. Albatros es tu tercera novela, que se conecta con las anteriores, pero ¿por qué no seguiste haciendo una secuencia de una manera más directa? Con el mismo personaje, digamos parte 1, parte 2, parte 3. No sé, me pareció que hubiera sido muy obvio. Cuando acabé la primera, que es el Árbol en el Muelle, que tuvo una buena respuesta, una modesta respuesta, pero buena. Un montón de gente me comentaba y me decía que tienes que continuarla, me mandaban mails, y conocí un montón de gente gracias a esta novela. Y todo el mundo me decía, bueno, y ahora viene la continuación. Y llegó un punto en el cual yo dije, no, pues, la continuación sería más obvio, y lo que todas estas personas están esperando. Que no eran muchos tampoco, en fin, era un grupo. Entonces, pensando en cómo podía continuar escribiendo sobre este mundo sin que sea una secuela obvia, fue que escribí la segunda, que es El Heraldo en la Barca. Es una historia que transcurre en paralelo al Heraldo en el Muelle, y que hay muchos sucesos que se cruzan, ¿no? Sucesos que transcurren en la primera publicación que tienen un efecto en la segunda, y en la segunda explico cosas que pasan en la primera y que son explicables. Entonces creo que las dos son un buen complemento, pero cada uno es independiente. ¿La tercera es paralelo, no? La tercera agarra un periodo, empieza antes de, digamos, lo que sería la edad del muelle,
y terminan al mismo tiempo, ¿no? Entonces no es exactamente paralela, pero tampoco es una secuela, ¿no? Y en esta ya no meto ya casi personajes de las dos anteriores, ¿no? Ya empiezo básicamente casi de cero. Sí hay varios personajes que, ¿cómo se llama?, que eran totalmente necesarios porque son relevantes en este mundo, ¿no? Pero trato de que sea lo más independiente posible, porque aparte es una historia distinta, ¿no? Esta es una historia, o sea, las primeras dos son más de, como que son más juguetonas, ¿no? Esta es una historia seria, o sea, hay gente, o sea, constantemente hay gente que muere, y hay gente y hay un drama, ¿no? Ahí detrás, y hay una familia que está en juego, entonces me parece que es un poco más seria y que la narración es distinta también, ¿no? La narración es mucho más plana, más directa. ¿Hay alguna historia que, sea en la literatura, en la televisión, que implica una tripulación en la cual te hayas inspirado o te haya servido? Por ejemplo, a mí me gustaría hacer un poquito algo como eso, tal vez. Definitivamente sí, de hecho. O sea, hay un montón de productos mediáticos que uno ve y dice, pucha, qué paja. Y que tú tienes la opción de, por ejemplo, hacer un fanfic, por ejemplo. O sea, escribir, ¿no? Fanfiction, escribir... Por ejemplo, si has leído los 7 libros de Harry Potter y te incomoda que ahí acabe la historia. Me refiero si es que, por ejemplo, digamos tenemos Star Trek, que tiene una tripulación, o tenemos Battlestar Galactica, que tiene una tripulación, incluso Moby Dick, donde hay una tripulación. Tal vez algo así, por ejemplo, dice, me gustaría incluir algo así, por ejemplo, en Albatros, y lo hice. O tuvieras... Quizás inconscientemente. Por ejemplo, la tripulación es mucho... O sea, en la historia trato de comparar varias organizaciones jerárquicas distintas, ¿no? Y la organización que transcurre, o sea, que maneja la casa, es una organización mucho más horizontal, ¿no? Y es más juguetona, o sea, es una tripulación que todos son amigos, y hay una persona que tiene una autoridad, o sea, hay como que 3 niveles de, digamos, posibles de jerarquía, pero todos son amigos y se entienden entre ellos y bromean, y hay momentos en los cuales coordinan sin hablar, ¿no? Porque hay personas ahí entre ellos, entonces puede ser algo más tipo, no sé, Los Magníficos o algo así, ¿no? Que uno ve y pasa algo así, ¿no? Pero no tanto Star Trek, ¿no? Star Trek sí es una organización militarizada. Hay otra organización que es con la que, ¿cómo se llama?, entra en colisión los personajes principales, que ellos sí están organizados militarmente, pero ahí trato de usar más militares que conocí en la vida real, ¿no? Más que productos mediáticos. Quizás el tema de la casa, hay un cómic que se llama Books of Magic, o sea, libros de la magia, en el cual hay una historia en la cual aparece una casa que se traslada, así como lo que yo pongo en el vato, que un amigo me hizo notar después. Entonces es algo inconsciente, ¿no? O sea, seguramente inconscientemente me gustó y lo he metido, pero no es algo que yo haya visto y he dicho, pucha, esto lo voy a utilizar en otro lado. También hace un par de años te escuché una entrevista de que te gusta mostrar en tus historias cómo el ciudadano común es afectado por decisiones de la gente que gobierna. Ahora, ¿esto también es la idea de Albatros? Sí, a mí siempre me ha encantado la idea de la persona ordinaria que tiene que reaccionar a una situación extraordinaria, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Por eso, por ejemplo, me gusta tanto la película de zombies, ¿no? La película de zombies, típicamente el protagonista es un plomero o no sé, o sea, no es nadie extraordinario, pero que tiene que sobrevivir a una situación extraordinaria, ¿no? Y siempre he tratado de hacer eso. En la primera novela el protagonista es un chico que está saliendo del colegio y que no es particularmente talentoso ni nada. En la segunda es un profesor de colegio que está jubilado y que siente que no tiene lugar en esta sociedad. Y acá los personajes principales vienen a ser 3 y los 3 están cada uno ¿cómo se llama? Son sacados de su mundo para ser colocados en esta situación extraordinaria, o sea, en un conflicto que no es necesariamente un conflicto civil de su sociedad, sino que es algo mucho más grande, es algo cósmico, ¿no? Ahora que mencionas conflictos, yo recuerdo que en un momento de la historia tenemos, por ejemplo, una historia de un pueblito de que llegan gente para conseguir algo, una negociación, pero termina habiendo una masacre. Intentas ¿ves la literatura de fantasía tal vez como un vehículo también para hablar sobre cosas que ocurren, por ejemplo, en Perú, en esa sociedad? O sea, efectivamente la literatura de fantasía puede ser un medio para hablar de la realidad de una manera más metafórica, simbólica, y poder expresar tu punto de vista de una manera mucho más impactante, ¿no? Que siempre estar tratando la realidad, la hiperrealidad, que es el típico, no sé, recurso de la literatura peruana.
Pero específicamente en ese pasaje que tú mencionas, quizás sí, o sea, él lo que está definitivamente, o sea, parte de la historia es que hay esta sociedad que depende mucho de recursos naturales, ¿cómo se llama?, de lugares más alejados de este mundo, ¿no? Y que no todas las comunidades que, ¿cómo se llama?, que producen estos necesariamente van a estar alineados con la orientación política de esta ciudad central, ¿no? Y que a veces hay conflictos, a veces no hay conflictos, ¿no? En la versión, o sea, cuando yo armé la historia, en realidad había pensado que el mundo de Azaron, que es donde sucede todo, tuviera varias sociedades que están en conflicto entre ellas, ¿no? Y que la historia sea en realidad una guerrita entre ellos, ¿no? Y que hay mundos exteriores que están participando. Pero en cierto momento se me complicó porque tenía que pensar en distintas ciudades flotantes que tuvieran distintas características, pero que sean ligeramente parecidas, o sea, que sean sutilmente distintas, pero parecidas entre ellas. Y el trabajo se me hizo, no sé, me pareció un poco aburrido. Y por eso es que pasé ya a esta otra historia que son conflictos entre distintos mundos. Y el tema del conflicto entre la ciudad central y estas otras comunidades que tienen que proveerle de recursos pasó a un segundo plano. Y ese pasaje que tú mencionas es algo que me quedó de la estructura original, ¿no? Eso iba a ser mucho más fuerte. Otra de las razones por las cuales cambié un poco el giro de la historia era básicamente porque me parecía que estaba pareciendo mucho la realidad, ¿no? Que en el momento en el que escribí la novela estaba Conga, estaba estaba lo otro, y como yo siempre cuento, yo soy periodista económico, entonces yo ando escribiendo sobre esas cosas todos los días, y hay un punto en el cual ya uno se cansa y quiere simplemente escaparse a otro plano, ¿no? En el cual no tengas que tener que hablar de eso tan directamente. Ahora que mencionas que eres periodista económico, bueno, eres economista, tienes un posgrado en periodismo. Ahora, ¿cuánto de tu formación profesional se ha visto volcado en tus 3 novelas? Tengo entendido que en la primera sí hubo bastante, pero ¿cómo son las 2 anteriores? Las 2 posteriores. En Albatros hay una discusión sobre el tema económico, ¿no? Sobre la sostenibilidad de esta ciudad, ¿no? Es una ciudad que depende de recursos que se pueden acabar, ¿no? En cualquier momento, y que parte de la historia es que estos ya se acabaron, ¿no? Ya se acabaron los recursos y tienen que salir, ya no explotarlos donde los encontraban, sino salir a otros mundos y tomar posesión de eso, en vez de comerciar, no sé, van e invaden otros mundos, ¿no? Y es un sistema que no es sostenible, ¿no? Eventualmente también eso se va a acabar. Y eso no lo digo directamente, pero es básicamente el mensaje que hay detrás de esa línea, ¿no? En comparación con otros mundos, bueno, el primer mundo al que llega, que es un mundo que está en armonía, digamos, con su naturaleza, que no lo explota, no lo depreda, sino que lo maneja sosteniblemente, y que uno podría decir, bueno, eso es lo deseable, ¿no? Pero eso tiene un costo, ¿no? Que es que ellos pueden explotar menos en cada momento, ¿no? Entonces, cuando hay este conflicto y necesitan más recursos para poder mantenerse, no los tienen, ¿no? Porque simplemente no saben, no tienen la industria para hacerlo, ¿no? Eso llega a un mundo donde hay unos seres pequeños que se parecen todo bacán, todo tranquilos, pero ellos también discriminan a otras personas de ahí, y los discriminados también discriminan a ellos. Claro, es un poco, eso pasa en todos los mundos a los cuales viajan, ¿no? Siempre trato de meter el rollo de que toda sociedad tiene discriminados y tiene marginados, y todas las sociedades tienen diferencias. En algunos casos te diferencian porque algunos saben usar magia y otros no, y en otros casos porque vives en la ciudad y porque hay personas que viven en la ciudad y hay otras personas que viven en la naturaleza, ¿no? Y cuando viajan al Perú también, a Lima, a nuestro mundo, eso también pasa, acá también discriminamos, en todos lados están discriminando. Eso es totalmente normal, creo, para una sociedad organizada. El problema es que eso no sea algo negativo o no sé, que sea marginal, ¿no? O sea, discriminar, el verbo discriminar no es negativo en realidad, ¿no? Discriminar es en tu cabeza estar pensando cómo voy a dividir a la gente. Ahora tú lo puedes dividir y darle igual de importancia a todos estos grupos, ¿no? Pero es algo que siempre se da, creo, y que traté de reflejar en la novela. Ahora, tú también eres jefe en Semana Económica, diriges un grupo de personas, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto de eso ha influenciado también en tu literatura? Mucho, porque yo hará unos 5 o 10 años me vi ante justamente esta disyuntiva, que de repente yo tenía que dirigir personas y la manera como naturalmente me salía a dirigir las personas no era la manera que a mí me gustaba, que a mí me trataran, ¿no?
Y yo me he pasado mucho tiempo leyendo respecto sobre, va a sonar un poco cliché, pero sobre el tema del liderazgo, ¿no? Cómo, o sea, hay distintos estilos de liderazgo y hay personas que naturalmente son cierto tipo de líder y cómo eso se explota y cómo no se explota, ¿no? Y eso es algo que yo en los últimos años he estado pensando mucho, estaba muy presente en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes no es líder, o sea, no es líder en el sentido clásico, ¿no? De que él no dirige directamente personas, él no tiene un equipo de personas, es más, a él no le gusta estar rodeado de personas, pero es líder en el sentido de que un montón de gente lo sigue, o sea, él naturalmente pasa por un lugar, habla con las personas, sale del cuarto y ha dirigido a la operación, o sea, los policías le hacen caso, Watson lo sigue porque tiene, ¿cómo se llama?, tiene admiración, entonces eso también es ser líder, ¿no? Y hay distintos tipos de liderazgo que no necesariamente tienen, o sea, no todos sirven para todas las ocasiones, ¿no? Pero que ninguno es particularmente negativo o positivo, ¿no? Y sí, pues, o sea, ¿cómo se llama?, en la reflexión con respecto a eso, es que surge buena parte del rollo del personaje principal, ¿no? El personaje principal no sabe qué tipo de líder quiere ser y no sabe si quiere ser líder político, ¿no? Él inicialmente no quiere dirigir nada, no quiere que la gente dependa de él, que nadie le vaya a preguntar sobre cómo es la cosa, o qué hacer. Él está feliz en su sótano, haciendo las cosas que le ofrecen y nada más. Pero cuando surge esa crisis en la cual él empieza a ascender por distintas razones, es que tiene que decidir qué clase de líder va a ser y toma la decisión sin querer, ¿no? O sea, sin darse cuenta. Y por el lado, o sea, ya cortando el sentido de la creación, por el lado editorial, ¿qué es lo más importante tener en cuenta si cuando ya tienes tu obra ya lista, ya terminaste en el Word, en Google Docs y quieres que vea la luz, o sea, en aspecto editorial? Ahí lo primero que tienes que pensar es cuál es tu objetivo con respecto a esa obra, ¿no? Si lo que quieres es que un montón de gente te lea, esa es, digamos, una estrategia que tienes que tomar. Si lo que quieres es simplemente publicar y hacer plata, es también otra estrategia. Si lo que quieres es expresarte, ¿no? Porque tienes algo dentro de ti, quieres que salga, para eso mejor pones un blog, ¿no? Y te ahorras el problema. Depende exactamente qué es lo que quieres hacer con esa obra, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Okay. ¿Has intentado explotar la distribución por medio de plataformas digitales como Amazon, por ejemplo? Lo he considerado, pero no he llegado a una conclusión, porque tengo un par de amigos que lo han probado y que... o sea, tengo un par de amigos acá en el Perú que lo han probado y como que no les ha funcionado. Tengo un par de amigos en el extranjero que también lo han probado y les está yendo muy bien. Entonces es una plataforma que yo todavía no entiendo, o sea, no entiendo bien cómo, o sea, no la parte técnica, ¿no? La parte técnica es relativamente fácil, o bueno, puedes llamar a alguien para que te ayude, sino la parte comercial, o sea, cómo es que debe ser este producto para que la gente quiera pagar cuánto, no sé, para leer, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un escritor, Mark Waid, que está publicando un cómic a la semana y él ha calculado cuánto está dispuesto a pagar la gente, no importa por cuánto. Y lo que él considera es que no importa lo que pongas en internet, tú estás compitiendo con Angry Birds. O sea, no importa si pones una plataforma, no sé, Evernote, o si pones cualquier aplicación, tú estás compitiendo con Angry Birds en la cabeza de la gente. O sea, que la gente lo ve, sea un juego, sea un libro, sea un cómic, del mismo modo. Claro, y tú la aplicación, Angry Birds cuesta 0.99, ¿no? centavos, cuando él hizo su cálculo. Entonces él decía, bueno, lo máximo que le puedo cobrar a una persona es 0.99, una vez a la semana, una vez al mes, de alguna manera, ¿no? Y él ha generado toda una estructura alrededor de solamente esa limitante, ¿no? Ahora, yo no sé si eso funciona en el Perú, ¿no? O sea, en el Perú la gente, o sea, todavía no compra, ¿no? Así por internet. Acá en el Perú la piratería está demasiado inculcada y, ¿cómo se llama? La gente no tiene o sea, no tiene el chip para pagar por algo en internet, ¿no? O sea, si tú tienes algo gratuito o, ¿cómo se llama? Algo que tienes que pagar nada, o sea, un centavo, igual se van a ir por lo que no cuesta nada, ¿no? Y sin importar la calidad. Bien, para terminar, ¿tienes definida ya la historia para una cuarta novela? ¿Se conectará con las otras tres? O sea, definitivamente tengo que escribir una cuarta en algún momento, aunque sea cuando sea viejo, para cerrar las tres en una sola cosa, ¿no? Porque en Albatros ya hacia el final ya se entiende por qué las otras dos acabaron de esa manera, ¿no? Las otras historias. Entonces lo que viene ahora es ya la resolución de este gran conflicto que ha dado lugar a todos estos problemas que están dándose en distintos mundos, ¿no? Eso cómo va a ser, así más o menos lo tengo pensado, pero tengo que sentarme a estructurarlo y todo, ¿no? Y tiene que ser, tengo que pensar cómo hacerlo entretenido, ¿no? Es una cosa. Y lo otro es,
seguir publicando, sí, definitivamente me gustaría seguir publicando, porque me parece que la industria editorial del Perú está evolucionando un montón en estos años y que me gustaría ser parte de eso, ¿no? Me gustaría ser parte de cada 10 o 20 años cuando las cosas sean más estables y la gente lea hacia atrás cómo entre 2010 y el 2020 la industria editorial peruana cambió y despegó y es lo que va a ser después. Me gustaría yo haber sido parte de ese proceso, ¿no? Ok, muchas gracias. Okay.